Bueno, vamos a ver el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el bautismo. Entonces vamos a enseñar lo que nos dice la palabra con respecto al bautismo en agua. Mi pregunta aquí es, ¿cuántos de aquí se han bautizado ya o ya están bautizados en agua, pero que no sea el bautismo de bebé? Yo digo ya de adulto. ¿Cuántos aquí dicen ya de adulto yo me bauticé? ¿Podrían levantar su mano? A ver. Pues yo creo que ya la mitad, más o menos la mitad, faltan muchos de que se bauticen en agua. Bueno, vamos a ver hoy lo que es el bautismo en agua. Bueno, primero la palabra bautismo, la vemos en la Biblia. Y vemos primero cuando se habló del bautismo, vemos a Juan el Bautista. Él salió ahí en escena, eso fue en los tiempos antes de que empezara el ministerio de Cristo Jesús. Un poquito antes Juan el Bautista comenzó a bautizar. Y es donde en la Biblia nos habla del bautismo. La palabra bautismo, que en griego, porque sabemos el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es baptismo. Y esa palabra, bautismo, significa sumergir. Sumergir. Entonces, en el tiempo de Juan el Bautista, la gente venía al río Jordán, donde estaba Juan, y lo sumergía en el agua. Eso es lo que significa la palabra. Y veíamos que no eran infantes los que iban, ni niños, realmente los que iban y se bautizaban eran adultos. Esa es una decisión que nosotros tomamos como adultos. Pero en ese tiempo todavía estábamos hablando que era un tiempo donde todavía estaban bajo la ley, todavía era el antiguo pacto, todavía no había venido Cristo, todavía no había muerto y resucitado. Entonces era un bautismo que se estaba llevando de acuerdo a condiciones del antiguo pacto. Y lo vamos a ver. Fíjate, en Marcos capítulo 1, verso 4, empezando en el verso 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Fíjate, él predicaba el bautismo del arrepentimiento y les decían: arrepiéntanse, vengan, pidan perdón por sus pecados. Y el arrepentimiento, ya vimos en el jueves, creo que antepasado, vimos lo que es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, y metanoia significa cambio de manera de pensar, cambio de dirección. Muchos piensan que el arrepentimiento del cual habla la Biblia es un sentimiento de culpabilidad en el cual tú decides cambiar, o mejor dicho, no cambiar, sino dejar de pecar. Y realmente arrepentimiento no se trata de eso. El arrepentimiento se trata de un cambio de manera de pensar. Entonces Juan le estaba diciendo a la gente: arrepiéntanse, cambien su dirección. Él estaba anunciando que venía ya acercándose el reino de Dios. Por eso dice la palabra que Juan preparaba el camino para que Cristo llegara, para que el Mesías llegara. Entonces Juan fue enviado y Juan, dice la palabra, que desde el vientre de su madre él fue lleno del Espíritu Santo, y nos dice la historia que Juan era un hombre poderoso, lleno del Espíritu Santo, y guiado por el Espíritu Santo comenzó a preparar el camino de la gente, llamándolos a un bautismo de arrepentimiento. Amén. Fíjate, y luego dice en el verso siguiente, en el 5, y dice: salían de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados y confesaban sus pecados. Ahora, tiene que quedar esto claro de que el confesar sus pecados ahí en ese momento no era para que ellos recibieran el perdón
recibieran la justificación, recibieran la salvación. Porque realmente para que alguien pudiera recibir perdón de pecados o cubrir sus pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. En el antiguo pacto era únicamente por el derramamiento de sangre, por eso llevaban constantemente sus sacrificios, llevaban un cordero, un animalito al templo, al sacerdote, y él ofrecía ese animalito por expiación de los pecados de la gente. Entonces Juan en sí les estaba diciendo a la gente, preparen su corazón. No estaban ellos recibiendo el perdón de pecados para tener salvación, estaban nada más preparando el corazón de ellos. En el verso 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Era un tipo extraño, Juan. Él estaba ahí en el desierto, en el río Jordán, vestía con pieles de camello y tenía un cinto. Comía, pues lo que ahí dice, langostas, que son como chapulines, y miel silvestre. Era un hombre poquito extraño, pero un hombre, dicen que era poderoso, que cuando hablaba, cuando él abría su boca, la gente oía y venía un convencimiento a su corazón. A Juan el Bautista lo señaló Cristo como el Elías, el profeta Elías que había de venir. ¿Y cuántos han oído del profeta Elías? Si han escuchado, han leído en la Biblia del profeta Elías. El ministerio de Juan el Bautista fue, vamos a decir, igual al de Elías, al profeta Elías, que fue cientos de años antes que él. Los dos tenían la misma comisión. Era voltear el corazón de la gente hacia Dios, volver al pueblo, a la gente, su corazón otra vez hacia Dios. Y eso era lo que hacía Juan el Bautista. Entonces dice que él comenzó a preparar el camino y hacía ese bautismo de arrepentimiento para preparar el corazón de la gente y voltearan a Dios. Y les decía, ciertamente el reino de Dios, el reino se acerca. Dicen, arrepiéntanse, bautícense. Dice en el verso 7, predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, hablando de Jesús, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Dice, al que no soy digno, la función más baja de una persona era el ser esclavo, y era el que abrochaba las agujetas de las sandalias de sus amos. Y dice él, yo ni a nivel de esclavo me siento como para poder ni siquiera abrochar las correas de las sandalias del que viene. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, Juan, aquí vemos el bautismo, que era un bautismo de preparar el corazón de la gente. Sabes, el mensaje de Juan en sí era, el rey ya viene, el Mesías ya viene. El mensaje de Juan no era en ese momento, bautístate para, como diciendo, pecador, o traerles a la gente una convicción de lo pecaminosos que eran, sino era de voltear y poner su corazón a Dios y cambiar su dirección, cambiar su manera de pensar y buscar de su corazón a Dios, porque el mensaje principal de Juan era, hey, el rey ya viene, el reino se acerca, el rey ya viene. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Fíjate, la Biblia nos habla de otro bautismo y ese me ha llamado a mí mucho la atención. Yo le he platicado a mi esposa, a la pastora, ya desde hace tiempo, cosas que Dios me ha revelado a mí con respecto al bautismo. Y hay veces platico con ella porque le digo, ¿sabes qué? Es que el Espíritu Santo me ha enseñado esto. Pero son cosas que no se han oído comúnmente. Y hoy las voy a compartir contigo, algunas.
voy a tomarme un riesgo en compartirte algo que el Espíritu Santo me ha enseñado. Y yo sé que algunos que me van a escuchar van a decir, hey, estás a lo mejor diciendo una herejía. No lo tomen a mal, es de mi corazón. Es el Espíritu Santo, y con la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios se requiere 2 o 3 testigos, 2 o 3 citas que te confirmen lo que dice una cosa. Y se requiere el Espíritu Santo para que te revele y te enseñe la verdad. Dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra nos habla de otro bautismo y lo dijo Jesús. Y no precisamente del bautismo de ser sumergido en el agua como era con Juan el Bautista, sino él lo hacía refiriéndose al proceso o donde él iba a ser introducido y sumergida su vida, y era en su muerte y en su resurrección. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 10. Ahí en Marcos capítulo 10 nos cuenta la historia que estaban Jacobo y Juan con el maestro, con Jesús. Y ellos le dicen, maestro, concédenos a nosotros dos cuando estemos ahí, cuando estés allá en tu reino, concédenos que cada uno nos sentemos a tu diestra y a tu izquierda, uno por cada lado. Entonces ya estaban ellos pidiendo ahí su posición, decían, ya lo agarraron acá aparte y lo querían convencer. Jesús, danos ese privilegio, queremos estar cada uno por cada lado de ti. Y en el versículo 18, en Marcos capítulo 10, verso 38, dice, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Y les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Y cuando eso les decía, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Está diciendo, ¿podrán beber de la copa que yo voy a beber? Cuando Jesús estaba en la noche que fue arrestado, dice que él estaba orando y que oraba y que caían pesadas gotas como de sangre de su frente, estaba sufriendo y decía, Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa. Él sabía lo que iba a sufrir, él sabía por lo que iba a pasar, lo que iban a hacer con él. Él sabía el precio que iba a pagar, el castigo del pecado de la humanidad, y él sudaba, dice, como gotas, y decía, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de la copa que estaba hablando era de ese sufrimiento que iba a tener Jesús, y les dijo ahí, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ahí se estaba refiriendo a eso por lo que iba a ser él introducido, ese sufrimiento. Ahí iba a ser sumergido en eso de recibir el castigo de la humanidad. Pero fíjate, esto es parte profética y ellos le dijeron, podemos. Dijeron, ¿por qué no? Si podemos, pues ¿qué copa vas a tomar? ¿Qué? Jesús les dijo, fíjate, esto es profético, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. La palabra dice que el que no tome de su copa, de su sangre, no puede tener parte, no puede tener salvación. El que no coma su sangre y tome de su copa. Eso es participar en creer en el sacrificio de Jesús. Participar en creer en su muerte, sepultura y resurrección. Aleluya, que eso es lo que nos da la salvación. Y dijo, a la verdad del vaso que yo beberé, de que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿De qué bautismo estaba hablando aquí? Del bautismo con que yo seré bautizado, seréis bautizados. Entonces aquí está hablando de otro bautismo diferente al que veíamos con Juan el Bautista en el agua, ¿verdad? ¿Sabes? Nadie puede decir, porque sí hay algunas iglesias, algunos lugares que le dan tanta importancia al bautismo como si te bautizas entonces ya eres salvo, si te bautizas entonces ya tienes perdón de pecados, si te bautizas entonces pues ya te acepta Dios. Y la verdad, la palabra no nos dice que sea así. La palabra nos enseña
que somos salvos por creer. Algunos dicen, bueno, es que arrepiéntete, y después de que te arrepientes, entonces sí puedes apelar a la salvación. Y la verdad que la palabra de Dios no nos dice que tengamos que arrepentirnos para recibir salvación. La palabra nos dice que creamos en Jesús y seremos salvos. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, para que en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:9-10 dice, déjame leerlo en la palabra porque siempre que lo digo y a veces lo digo, aquí lo puse, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees que Dios le levantó de los muertos, si crees en su sacrificio y crees que Él resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí está diciendo, y creyeres en tu corazón. Entonces el requisito dice es creer, no dice arrepentirte. El arrepentirte, metanoia, que habla la palabra, es el cambio de dirección. Es decir, yo caminaba en mis pensamientos, yo caminaba en mis creencias, yo caminaba en mis filosofías, pero ahora que escuché el Evangelio, volteo y camino a Cristo. Volteo mi corazón y quito mi corazón de las cosas en las cuales yo las ponía, y ahora volteo mi corazón y lo pongo en Cristo. Cambio mi manera de pensar, cambio mi dirección. Eso es metanoia, eso es el arrepentimiento al cual Dios nos llama. Dice la palabra también en Efesios 2:8, y aquí es una cita que usamos mucho en la iglesia. Somos salvos por gracia a través de la fe. Somos salvos por gracia, por lo que Jesús hizo y pagó por nosotros. Él sufrió, Él murió y Él resucitó para que tú y yo, por medio de la fe en ese sacrificio, seamos salvos. Entonces, en sí, la salvación viene por creer en Jesús, por la fe en la gracia de Dios. Algunos podrán decir, no, es que arrepiéntete. No, el arrepentimiento es voltear a Cristo, crees en tu corazón, eres salvo. Consecuentemente a eso, tu vida comienza a cambiar. Al recibir una nueva naturaleza, tú comienzas a ser inclinado hacia buscar las cosas buenas. Tu corazón comienza a anhelar el hacer las cosas de acuerdo a Dios, a guardar su palabra, a guardar su ley. La ley del amor, no la ley del antiguo pacto. Bueno, fíjate, hay una cita que se usa mucho y es una cita única, un poquito aislada. Hay algunas en las cuales algunos enfatizan que la salvación tiene que ir acompañada con el bautismo, si no, pues no hay salvación. Y esa cita es Juan 16:16, y vamos a leerla juntos, porque es una cita que la usan demasiado para decir que tienes que creer, pero también te tienes que bautizar. No, yo creo que me equivoqué de cita. Sí, es Juan 16:16. Déjame buscarla aquí, permítanme tantito porque sí es muy importante. Perdón, no es Juan, es Marcos. Marcos 16:16. Entonces vamos a leerlo juntos. De hecho, aquí la tengo. Dice, el que crea y sea bautizado, fíjate, el que crea, Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces dicen, es que tienes que creer y ser bautizado y serás salvo. Pero por ejemplo vemos nosotros la historia en la crucifixión de Cristo. Estaban dos bandidos, dos ladrones al lado de Cristo.
Y uno de ellos estaba hablándole, diciendo, si eres el rey, el Mesías, el Hijo de Dios, pues líbranos, bájate de la cruz y líbranos a nosotros también. Y el otro ladrón le dijo, hey, no lo estés molestando, no digas eso, él no hizo nada, nosotros sí somos, merecemos este castigo, pero él no. Y le dijo, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué sucedió? Él creyó en Jesús, él creyó que era el rey, que era el Mesías. Y por creer, Jesús volteó y le dijo, ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bueno, espérame, ya creíste, pero te faltó el bautismo, ya no hubo chance. ¿Verdad? Entonces, él se fue al cielo. De hecho, no estoy diciendo que no nos bauticemos en agua, porque el bautismo en agua es un símbolo y está bien, es correcto. Es una muestra en nuestro corazón de lo que ya sucedió realmente en lo espiritual, que nosotros fuimos sepultados con Cristo cuando creímos en Él y fuimos hechos unas nuevas criaturas, nacimos de nuevo como Cristo volvió y resucitó. Nosotros necesitamos entender y participar cuando creemos en Cristo de su muerte y resurrección, y es un símbolo, está bien, es una confesión de fe, es una confesión de decir, Señor, mira, este acto, como dice en Santiago capítulo 2, que la fe sin obra está muerta. Bueno, es una muestra, un obrar de tu fe, que ya creíste en Jesús, que creíste en su muerte, en su resurrección, y que tú ahora lo quieres hacer y confesarlo públicamente. Y decimos públicamente entre comillas, porque algunas iglesias lo hacen como para crearte un compromiso, para decirte, entonces ya ahora ya eres de esta denominación, ahora ya tienes un compromiso, ahora ya no puedes pecar, hermano, porque ya te bautizaste. Como que si el bautismo fuera el que te dio la nueva creación, y no es el bautismo en agua. La nueva creación viene por creer en Jesucristo, como dice en 2 Corintios 5 y 7, ¿no? Somos hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando llegamos a Jesús, eso sucede. El bautismo en agua es simplemente una expresión de lo que ya fue hecho y de lo que creímos, nada más. En realidad, ya no hay ningún rito, ya estamos bajo el pacto de la gracia, se acabaron los ritos, se acabó todo. Lo único que quedó fue que la fe, el amor, la gracia de Dios, y en eso nos basamos nuestra vida ahora en Cristo Jesús, únicamente en la gracia, en lo que Dios hizo, y cuando creemos y lo recibimos por la fe. Tú no tienes que hacer nada para demostrarle a Dios algo. Lo que tú tienes que hacer es creer en Dios. Lo que tú tienes que hacer ya no es ninguna obra. Dios no te está hablando a decir, es que está bien, ya creíste, pero te faltó esto. En Cristo ya todo fue suficiente. De hecho, la vida cristiana no se trata de que hagamos algo nosotros, sino todo lo contrario, que muramos a nosotros mismos y dejemos que Cristo sea el que viva en nosotros. La vida en Cristo Jesús no se trata de tu desempeño, se trata en la fe, en el desempeño de lo que hizo Cristo por nosotros, y dejar que Cristo en nosotros sea el que se manifieste y viva. Por eso hay que morir. La misma es constante, hay que morir a nuestra carne. Nuestro llamado es estar muriendo para poder manifestar lo que fue resucitado, para poder manifestar la nueva creación, para poder manifestar la vida de Dios en nosotros. Esa es la muerte, ese es el bautismo en el cual nosotros participamos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Entonces, nosotros fuimos llamados a libertad en Cristo Jesús, en su gracia fuimos hechos libres. Tú no te tienes que atar a ninguna cosa más que a Cristo, a su verdad, y decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Cristo sea el que se manifieste en nuestras vidas. Por eso dice, nosotros tenemos que menguar para que Él pueda crecer.
De eso se trata la vida cristiana. Pero si tú dices, no, yo lo voy a hacer, yo me voy a ganar, y yo, aleluya, la gloria, y quieres con tu esfuerzo querer cumplir y agradar y llevar a cabo la vida cristiana, no se puede. No es con tus fuerzas, es con su Espíritu. Es cuando dejamos que Jesús en nosotros, que Él sea en nosotros. Por eso el cambio debe ser sin esfuerzo. Muchos dicen, esfuérzate por ya no pecar. Entre más te esfuerzas, es como la arena movediza, dice Joseph Prince, un pastor que escucho. Dice, cuando tú quieres sujetarte a tu desempeño en la carne por cumplir, por hacer y cumplir las cosas de acuerdo a querer agradar a Dios con tus esfuerzos y tus obras. Dice, es como en la arena movediza, entre más te mueves, más te hundes. Necesitamos estar quietos y reconocer que Él es Dios, el dejar que Él sea en nosotros. Él es el que se debe de manifestar en nuestras vidas. Amén. Entonces, fíjate, una vez estaba Pablo y Silas, los habían metido a la cárcel por estar predicando el evangelio, y en Hechos capítulo 16, del verso 30 al 33, ahí cuenta, bueno, antes, en capítulo 16 de Hechos, contaba que Pablo y Silas estaban cantando ahí en la cárcel alabanzas a Dios. Los habían maltratado, los habían pues azotado, y estaban cantando alabanzas en la cárcel. Por eso decía que no importa por lo que estés pasando, gózate. No importa, gózate. Gózate en Dios, porque ahí es cuando se manifiesta su poder. Y dice que la cárcel tembló y hubo un gran terremoto, y que se abrieron las puertas de la cárcel y se les cayeron las cadenas, los grilletes que tenían, y el romano que los cuidaba, el soldado romano que los cuidaban, pues se asustó, dijo, estos se van a escapar. Y Pablo le dice, hey, espérate, no te hagas daño, aquí estamos. Porque si a un soldado romano se le iba un fugitivo, alguien que estaba cuidando, tenía que pagar con su muerte. En ellos no había ahí, perdón, me equivoqué, no, los mataban. Entonces él, aquí dice en el Hechos 16, en el verso 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El soldado les dijo, Pablo, Silas, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque vieron que había poder de Dios. Yo creo que ya habían oído hablar del Dios que predicaba Pablo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Yo veo en el antiguo, al principio de la iglesia, en Hechos, y los apóstoles seguían practicando en alguna manera el mismo bautismo de Juan, y les decía arrepiéntanse, y seguían de esa manera. Y todo viene porque en Mateo capítulo 3, fíjate cómo dice la cita, y ahí es donde fue la gran comisión, Mateo 28, verso 19. Jesús les dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la cita, la única donde vemos que viene, que dijo Jesús, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de ahí hacen que, son bautizados y dicen el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dicen el nombre. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿en realidad ese es el bautismo, el de Juan el Bautista en agua, al que se refería Jesús, que sí tenían que seguir un cierto rito? Porque en el nuevo pacto no vemos ninguno. ¿En realidad se refería Jesús a bautizarlos en agua
o sería en el nombre de Cristo. Cuando leí eso, comenzó el Espíritu Santo a hablarme y me mostró lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo en el nombre, no en los nombres, plural, sino en el nombre. El nombre del Padre, ¿cuál es? Es mi pregunta. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jehová era el nombre del antiguo pacto, del Antiguo Testamento que conocimos. Es el nombre de Jesús. Es Jesús mismo en el Antiguo Testamento. Jesús, Dios es uno, manifestado en tres diferentes personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en realidad Dios es uno. Y es Jesús en el nombre de Jesús. El Hijo es Jesús. Y el Espíritu Santo es Jesús mismo. Entonces en todas las demás vemos que todos los discípulos y todo el tiempo bautizaban en el nombre de Jesús. Ahora dicen, bueno, hacerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en realidad bautizarte en el nombre de Jesús es en su sacrificio, en Él, en la revelación del Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Ahora, dicen algunos, bueno, ¿por qué Pablo decía, doy gracias porque yo no he bautizado a nadie más que a 2, 3 personas que me acuerde? Dice, porque Cristo no me envió a mí a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Estaría Pablo entonces negando el mandato de Dios o incumplimiento de lo que Dios mandó? ¿Estaría Pablo entonces? Entonces algunos dicen, no, es que Pablo se entretenía mucho en la predicación y sus discípulos que andaban con él, ellos eran los que bautizaban, pero Pablo no. Porque Jesús tampoco bautizaba. Pero mira, no vamos a verlo tan teológicamente ni a profundidad. Lo que yo quiero y siempre he sentido en mi corazón es enfocar a las personas a creer en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo pagó. Porque muchas veces el bautismo lleva a las personas, y está bien, los que no se han bautizado en agua todavía, los vamos a bautizar al que quiere y está bien, o sea, es correcto. Pero lo que yo te voy a decir es que muchas veces dicen, bueno, es que yo ya me bauticé, como que si yo ya tengo, ahora sí yo ya lo hice. Algunas iglesias tienen que tomar un curso. Algunos, si no se han bautizado, no han llegado todavía al nivel de miembros de la iglesia. El bautismo marca, ya te bautizaste, no, entonces tú ya eres ya de este nivel para allá. Los no bautizados son de este lado. O sea, es en serio. Todas esas cosas traen exaltación al hombre, a tu obra, a lo que tú haces, a tu esfuerzo, a tu desempeño. Y lo que yo quiero y te enseño aquí es que volteemos y veamos únicamente lo que Cristo hizo, su muerte y crucifixión. Para mí el bautismo en el que todos necesitamos ser bautizados es en el creer en la muerte y resurrección de Cristo, en que Él fue introducido en la muerte, en la sepultura y en su resurrección. De esa copa es la que todos tenemos que beber para ser salvos, de esa copa. Y de ese bautismo es el que debemos ser todos bautizados para ser salvos. Amén. Fíjate, dice Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Sabes? Es en el nombre de Jesús. Por eso dijo que id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús es en el único nombre en el cual el hombre puede ser salvo. Es el único nombre en el cual hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en lo cual
podamos ser salvos. Entonces necesitamos ser bautizados en el nombre de Cristo, en conocer a Cristo, su obra consumada. Fíjate lo que le sucedió a Cristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Todo lo que viene en el antiguo pacto es una sombra de la sustancia, de lo verdadero o de lo que ya podemos ver y palpar en el nuevo pacto. Así era el antiguo pacto, era la sombra de los bienes venideros. Y fíjate, aquí dice en Mateo capítulo 3, dice, entonces Jesús, Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, no, le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. En primer lugar, Jesús era sin pecado. O sea, no podíamos decir, bueno, es que Jesús fue ahí porque fue a arrepentirse de sus pecados, porque la palabra nos dice que Jesús fue sin pecado, el que no pecó. Jesús fue perfecto, por eso fue la ofrenda perfecta. Entonces dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, como diciendo, déjalo así, no le muevas, porque así conviene que cumplamos toda justicia, así conviene que se cumpla la palabra, así conviene que se cumpla todo lo que tiene que ser cumplido y manifestado, toda la sombra de las cosas de los bienes venideros. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego el agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz en los cielos que decían, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sabes qué sucede cuando nosotros somos? Esto es una sombra de lo que en realidad sucede cuando somos nosotros bautizados, cuando creemos en el sacrificio de Cristo, en su muerte y resurrección. ¿Sabes qué sucede? El Espíritu Santo viene y mora en nosotros. ¿Y sabes qué sucede en ese momento? Te conviertas en un hijo de Dios. En ese momento que tú creíste y eres salvo, el Espíritu de Dios viene a morar en ti y dice el Padre, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. El Señor se complace en ti. Él te ve con complacencia total. ¿Y sabes qué? Fue al momento en que somos bautizados en su muerte y en su resurrección, porque creemos en ello. No es porque nos metimos al agua. Ese es un acto, un símbolo. Cuando yo me casé, me va a regañar mi esposa porque no traigo el anillo, se me perdió el símbolo. Ya me dijo que me compraron uno, pero se me perdió el anillo y me dijo, oye, pues anda sin anillo, ¿qué ejemplo es ese? Bueno, entonces si quieres dar un buen ejemplo de cristiano, también bautízate en el agua, o sea, está bien. Lo que yo quiero enfatizarte, y lo vamos a hacer porque ya me dijo una hermana aquí que me iba a prestar su quinta y su alberca, y vamos a avisarles pronto, le dije a la pastora, pronto nos vamos a poner de acuerdo y anunciar para en esa quinta pues tener una convivencia todos aquí en la iglesia, y ir ahí a los que no se han bautizado, pues los vamos a bautizar, por lo menos vamos a ir a darnos un buen chapuzón a la alberca. No, y gloria a Dios, y reconocemos y hacemos memoria de su muerte y resurrección, que eso es lo que nosotros participamos. Pero me decía y pensaba, digo, bueno, el anillo es un símbolo, que estoy casado, que pertenezco a una mujer. Es una confesión pública cuando yo muestro mi anillo que yo tengo dueña, ¿verdad? Entonces me dice a mí mi esposo, oye, pues, qué ejemplo. Entonces, no quiere decir que todas las personas que traigan un anillo tienen en realidad un compromiso. No quiere decir que todas las personas, o sea, el que no trae un anillo no tengo. Yo amo a mi esposa y reconozco el pacto que hice con ella, y el Señor me ayuda a honrarlo, el pacto, y a caminar en él. Y el anillo es simplemente una muestra, es un símbolo de mi pacto. Bautismo.
El agua es un símbolo de tu pacto, de participar, en creer, en estar en su muerte y resurrección, en decir: he decidido renunciar a mí, metanoia, cambio de mente, metanoia, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguirte, Maestro, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Decir, cuando dejamos ese cuerpo, esa naturaleza pecaminosa, decimos: Señor, yo entro y muero y resucito contigo a una nueva criatura en Cristo Jesús. Wow, wow, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Wow. ¿Sabes? Si pensamos un poquito más en eso y nos damos cuenta, fuimos hechos nuevos. Fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos justos, no por nuestras obras, sino por su gracia en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya, wow. ¡Qué regalo! Por eso nuestro corazón se debe de llenar de gratitud y de alabanzas a nuestro Dios, porque nos regaló la salvación, la vida eterna, aderezó mesa delante de nosotros. ¿Qué necesitas? Paz, paz hay ahí. ¿Qué necesitas? Gozo, tómalo, el gozo es tuyo. Salud, salud es tuya. Finanzas, todo lo que necesitas fue provisto en las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso decía de la provocación en el desierto, decía: cuando escuches hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Cree, tómalo, recíbelo, es gratis. Dile gracias. Dile gracias, Señor. Gracias, acéptalo. ¿Sabes? Verdadera humildad es recibir, es aceptar. Ríndete, dile: Señor, lo acepto. Acepto lo que no veo, porque mis ojos están puestos en ti. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, dice el Señor. Aleluya. ¿Ha estado claro lo del bautismo? Pues traía mucho más citas. Hay veces escribo demasiado y digo ni la mitad, pero bueno, después vamos a seguir hablando otra vez antes de que vayamos a hacer la fecha ya de los bautismos. Esperamos que sea pronto. Me voy a poner de acuerdo y vamos a ir a bautizar en agua. Ponte de pie en esta tarde y vamos a despedirnos, a darle gracias a Dios.